Muy buenos días. Buenos días, señor Saldaña. Bueno, primero cuéntame cómo nos oímos, a ver cómo andamos hoy de transmisión. Muy bien en Radio AMLO, en la Nueva República, en Radio y TV, perfecto. En Notipoemas no sabes si estamos, sí. También en notipoemas.com. En notipoemas.com. Y todas las estaciones que vas a leer a continuación. Y yo voy a ver si puedo comunicarme con el doctor Lara Peinado, perdón por el lapsus. Es que yo soy pensado de un apellido mío. Entonces, Lara Peinado, doctor psicoanalista, que sabe mucho de educación y que creo, modestia aparte o vanidad al frente, que tenemos mucho que decir, que obviamente me jacto de que no se ha dicho respecto a este problema, parecería ser insoluble, este nudo que existe, dificilísimo de desatar, y que es el conflicto educacional en México y el hecho de reformar lo que requiere una reforma. Eso es evidente, la reforma también en el lado educacional, pero dije también, y parecería ser, y eso lo veré con el doctor Lara Peinado, si esto no está concatenado, enlazado, supeditado del brazo con otras reformas que haya que hacer. Adelante, mi querido Pepe, para agradecer a las personas que tienen la gentileza de escucharnos. Le mandamos un saludo desde la Nueva República en nuestra cabina virtual de Radio y TV, a Notipoemas, a Radio AMLO, al Calor Político en Veracruz, a las 23 estaciones de FM en Chiapas, de Grupo Notimedia y en su portal Cobertura Ciudadana, a Poca Madre News.wordpress, a la fa3primero.blogspot, a la revoltosa df.blogspot, y más allá de nuestras fronteras, saludamos en Venezuela en el 92.5 FM en Santa Teresa Táchira, en Radio Daniel Biglietti, corresponsales del pueblo.org, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Uruguay en el 105.3 FM en el Carmen Montevideo, en Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas con su red de 7 radios, en Radio FM en Nueva Helvecia, Colonia, en Ecuador en Radio Supercal, Carrusel, La Prensa y El Telégrafo, en Honduras en el nuevo periódico digital Enfoques, y en Radio Gualcho en el 1015 AM, en España en Radio Contrafarsa en Palma de Mallorca en el 87.6 Fiesta FM, y para estar en contacto con el señor Saldaña, en su cuenta en Twitter es @SaldanaJorge y @Nueva República. Bueno, entonces cualquier cosa que quieran mencionarme, si son ustedes tan amables, déjame ver a ver si puedo entrarle, porque hoy sí les suplicaría muy amablemente que tengan la gentileza de mandarme menciones o lo que quieran. Ya llegaron un poquito a @SaldanaJorge. No se cortó Radio AMLO, ¿verdad? No, sí se cortó, no se cortó. Díganme, ¿estoy en Radio AMLO? ¿Sí o no? Ya está el doctor ahí, señor. ¿Estás al aire, mi querido Pepe? Sí, hay señal en Radio AMLO. Ahorita acaba de llegar un tuit que sí estamos al aire en Radio AMLO. Ah, bueno, pues díganme, porque aquí está mugre de cosas que no les entiendo mucho. No encuentro cómo llegarle a Twitter solo, mío. Entonces es muy complicado. A ver, nomás dime aquí cómo le hago para que los twitters lleguen. Voy a tener mucho gusto voy a tener mucho gusto en presentar a ustedes a mi querido amigo el doctor y es que tengo como alergia, ya les dije, y a veces me llega así. Saludo con afecto al doctor Lara Peinado. ¿Cómo está, doctor? Estimado Saldaña, muy buenos días. Ya le escucho lo de su alergia, que tiene que ver con el rechazo a algo, estimado Saldaña. Sí, la alergia, ¿verdad? Es rechazo a algo. ¿Querrá usted decir a alguien? También pudiera ser, estimado Sí. Saldaña. No, pues yo aquí con Marielos me llevo muy bien, que es el equipo entero. ¿Cómo está, doctor? ¿Andaba de conferencias?
Sí, estuvimos en un congreso precisamente muy importante de educación a nivel internacional sobre calidad humana, educación con calidad humana. Vinieron gente de Brasil, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, Colombia y evidentemente México, Cuba. Estuvimos ahí trabajando, estimado Saldaña. Pues qué bueno, señor. ¿Dónde fue eso? Esto fue en la Universidad de Cuautitlán Izcalli. Pues muy bien, señor. En el Estado de México, en el norte del Estado de México, ahí estuvimos trabajando. Muy bien. Fíjese usted que estaba yo escuchando todas las disquisiciones, todas las divergencias, le voy a llamar en la palabra creo que justa, los desencuentros y desaciertos que hay. Le voy a plantear un panorama chiquito y ya luego usted me dice todo lo que quiera. Tenemos todo el tiempo. Sin cortes comerciales, obviamente. No, hay que decirlo, ¿eh? Entonces, mire usted. Ayer apareció en la televisión, primero, nótese, por ahí usted toma cuenta, en una campaña criminal, desaforada, y sé lo que estoy diciendo, de confrontación y de excitación a la violencia. Es una campaña orquestada de un medio tan poderoso como es un medio que rige el pensamiento nacional. Hay un verbo en Veracruz que dice cuchilear, que es enardecer a un animal para que ataque a otro. Bueno, entonces ese verbo que no encuentro en español es lo que hace la televisión diciendo, oye, no te dejes, ya te mojó la oreja, como decíamos en la escuela, mójale la oreja y da un cachetadón chiquito, caliéntalo. Ese es uno de los aspectos que he visto. Otro, una pobreza terrible en la posibilidad del léxico. Es decir, tenemos que usar la palabra, es pregunta, pero es una pregunta muy sólida, señor doctor. Tenemos que usar la palabra examen, evaluación, auscultación, prueba. Hasta hay instituciones, por ejemplo, que en la iglesia le llaman el ayornamiento, poner al día. En francés se dice la mise au jour, ponerte en el momento actual, ponerte al día. Y en México no necesitamos poner al día todo. Necesitamos poner al día, hacer un ayornamiento, purificar a nuestra policía, a nuestra burocracia, a nuestra televisión. Y menciono particularmente la televisión y no a los medios, porque la televisión se ha arrogado el papel y la rectoría del pensamiento nacional. Entonces, ¿por qué no llamarle a ese examen, prueba o evaluación una actualización de tus conocimientos? Porque como hace 2 años yo tenía un telefonito mugre, ahora se pueden hacer 20 cosas. Antes tenían una televisión blanco y negro, una computadora blanco y negro, y ahorita ya hay un aparatote aquí que no lo sé usar ni siquiera. Tengo que actualizarme. Eso no es peyorativo, denigrante. Entonces ya les dije a usted 2 o 3 cosas, mi querido doctor, y por ahí usted la agarra. Adelante. Bien, el tema central que creo que se está discutiendo ahora, antes de tratar de dilucidar por qué se ha orquestado toda esta campaña de odio para azuzar al gobierno, tanto federal como el local del Distrito Federal, la que agreda a los compañeros docentes. Antes de entrar a eso, sí quisiera dar un panorama que permitiera que el público que nos escucha atienda de fondo cuál es el problema en relación a la educación en este país. Ya lo veníamos discutiendo desde hace ratito. Cuando uno analiza las 18 hojas, que es la propuesta que el gobierno manda tanto a la Cámara de Diputados y ahora se tocan la de senadores para una reforma educativa, lo que encontramos en esas 18 hojas es que no se maneja
una sola vez no se menciona en esas 18 hojas la palabra pedagogía. Esto ya es muy grave, porque se quiere plantear una reforma educativa y sin embargo esa reforma educativa resulta que tiene un lenguaje empresarial pero no pedagógico. Entonces creo que una de las cosas que la gente tiene que tener muy en claro es que lo que se está planteando en relación a la educación de este país tiene que ver con algo ligado al ámbito de la empresa y desligado del ámbito pedagógico educativo. Esto cualquier gente lo puede ver perfectamente bien cuando se ponga a leer la reforma educativa. Es decir, le han secuestrado el discurso pedagógico a los docentes, a la educación. Ya no se habla de términos educativos, ahora se habla de términos empresariales. Y esos términos empresariales tienen que ver con palabras como calidad, como evaluación, como certificación, como calidad total, como excelencia, como liderazgo. Esas son las palabras que cruzan toda la reforma educativa, y si ustedes se dan cuenta, cuando los diputados y senadores y gente que habla de la educación se refiere al tema, sigue utilizando palabras empresariales, no palabras de orden pedagógico. Ese es el problema de fondo, que se quiere imponer una reforma educativa ligada al ámbito de la empresa, al ámbito del capital privado. Y aquí viene lo delicado, que tampoco creo yo se está discutiendo. En la página número 2 de esa reforma educativa, por ahí en el inciso 3, porque lo tengo muy al dedillo, muy casi de memoria, dice, ¿qué tipo de alumno necesitamos en este país? Y contesta el documento, se requiere un alumno que tenga habilidades y destrezas. Ese concepto de lo que quieren ya echa al traste muchas cosas educativamente hablando. Es decir, se quiere un alumno que egrese de las escuelas, que tenga la habilidad y la destreza de hacer algo, pero eso no implica que vaya a tener el conocimiento de las cosas. Yo puedo tener la habilidad y la destreza de pintar. Tengo la habilidad y la destreza a lo mejor de hacer una barda. Pero lo que no sé entonces es cómo se produce el cemento, cómo se hace un tabique o cómo podría yo mejorar esa técnica. ¿Por qué? Porque únicamente tengo habilidad y destreza. Eso es lo que están solicitando o el tipo de alumno que quieren los que están promoviendo la reforma educativa. Eso sí es de fondo, eso sí es trascendental y sin embargo no está siendo retomado. Entonces, el problema que se suscita ahorita con los compañeros docentes y que ahora se quiere minimizar en términos de que hay alumnos que no tienen clase, de que están bloqueando las calles, es atender únicamente el síntoma y no la enfermedad. Lo que está pasando con los docentes es una consecuencia de querer imponer una reforma que ni es reforma, que ni es educativa, que es algo que tiene que ver con lo laboral y sobre todo es tratar de condenar a millones de niños a este país a únicamente convertirse en una mano de obra barata, capacitada y sumisa para el ámbito empresarial. He de narrar una experiencia que vivimos en el Congreso y creo que con eso puedo comprobar perfectamente bien lo que estoy diciendo. El Congreso lamentablemente inicia con una mesa de empresarios. Fueron de HSBC, fueron de Johnson & Johnson, representantes de estas empresas. Y estas empresas decían más o menos lo siguiente, y ahí está escrito en las memorias del Congreso. Nosotros necesitamos gente capacitada, nosotros necesitamos gente que se ponga la camiseta, nosotros necesitamos líderes. Es decir, nunca dijeron, nosotros necesitamos a un profesionista que pueda construir tecnología. Nosotros necesitamos un profesionista que pueda producir ciencia. No, ellos lo que quieren es gente capacitada para resolver cosas en el momento. Lo cual perfectamente nos queda claro entonces que esta reforma educativa fue mandada, fue estructurada desde el ámbito empresarial y no desde el ámbito de investigadores que ya durante muchos años hemos estado trabajando con la educación. Y esto es muy lamentable, es muy triste que en las mesas de análisis, escuchaba a nuestra querida Carmen Aristegui hace rato en su mesa de análisis,
Y si se dan cuenta, otra vez la discusión se centra en la palabra evaluación, otra vez la discusión se centra en el asunto de por qué evaluar o no evaluar a los docentes, cuando ese no es el punto. La discusión se debe de centrar en que lo que se les quiere imponer a los docentes no es pedagógico y no es educativo, punto. Desde ahí tenemos que partir. Se le olvida a la gente, y me extraña que ahí también estaba nuestro querido doctor Hugo Aboites, se les olvida que a los maestros tienen más de 30 años evaluándolos. Claro que hay evaluación para los docentes, por favor. Hay una hoja que se hace, un examen que se les hace, observaciones directas en los salones de clase. Esas han sido las funciones de los supervisores y jefes de sector durante años en este país, ir únicamente a fiscalizar. Entonces los maestros, claro que han estado sometidos a brutales evaluaciones, por favor, los obligan a ir a cursos de actualización que no les sirven para nada. Los engañan, a los maestros les dicen que ellos son los culpables de lo que está pasando en la educación en este país, y eso por supuesto que no es cierto. El maestro no es el culpable de que el 70% de las escuelas de este país carezcan del más mínimo instrumental, ya digo, mesas, bancas, computadoras para trabajar. Entonces, creo yo que se está reduciendo la discusión únicamente a lo que está pasando por encimita y no se está cuestionando lo que está de fondo. ¿Y qué es lo que está de fondo? Que este país se está alineando con la reforma energética, la reforma hacendaria, la reforma educativa, se está alineando a los intereses de los particulares, a los intereses de los empresarios, a los intereses de las grandes transnacionales que evidentemente quieren seguir teniendo gente que se le pague poco, esté capacitada y que no dé problemas. Mire, Entonces, profesor. Todas las reformas, si las vamos leyendo un poquito de fondo, vamos dando cuenta que están alineadas no al bienestar del pueblo de México, están alineadas al bienestar de un grupo de empresarios que evidentemente lo que están solicitando es básicamente eso. Y vuelvo a repetir, ahí está el Congreso, la gente lo puede checar en el internet, Congreso Internacional sobre, hasta el mismo nombre del Congreso, Educación con Calidad Humana. La gente puede checar y se va a dar cuenta lo que quieren los empresarios y lo que evidentemente nosotros, porque también los investigadores que me acompañaron, les dijimos que no se puede. No podemos estar pensando que la educación se va simplemente a limitar a producir gente con cierta capacidad, con cierta habilidad, pero no que tenga conocimientos. Eso es lo que se tiene que estar discutiendo de fondo, estimado Saldaña. Fíjese, le voy a hacer una pequeña anécdota, la trataré de ser muy breve. Un gran maestro de nuestra gran escuela, de allá, uno de los directores de una de las escuelas preparatorias muy conocidas por allá por mi región, le dije: oye, qué bueno que seas el director de esta escuela, me da mucho gusto, te felicito cordialmente, eres un hombre joven. Sí, ¿cuáles son tus intenciones y tal? La escuela preparatoria allá en Veracruz tiene una gran preponderancia y un gran prestigio, y grandes hombres han pasado por ahí en su dirección, desde luego, de lo cual estamos muy orgullosos, los veracruzanos. Entonces tuvo una frase, al parecer ingenua, o una apreciación ingenua, y era la siguiente. Era prácticamente lo que usted dice, doctor. Pues fíjate que quiero hacer un ejercicio de mi paso por la escuela preparatoria, siendo un director que se preocupe por crear, por hacer, por producir o por tener a jóvenes que puedan convertirse en una mano de obra, en operarios extraordinarios al servicio del neoliberalismo y del empresariado y de las grandes industrias para producir para México. Digo, pues no me parece, fíjate. Digo, no me parece, porque esa no era la intención de Salvador Díaz Mirón, o de Galindo, o del Garzón cuando era rector, o de todos los hombres grandes que han pasado por nuestra escuela dirigiéndola. No estaban preocupados por hacer mano de obra hábil y con destreza. Claro. Ahora, eso se arregla muy fácil, mi querido doctor. ¿Cómo que habilidad y destreza? Pues habilidad y destreza para don Güenches, que va a arreglar el techo, sin menospreciar a don Güenches, que es el empleado que tiene mucha habilidad, mucha entereza y mucha nobleza, pero que por su destino tiene que ser jardinero. Ese sí necesita habilidad.
Pero la habilidad se aprende, y la destreza es a base de ejercicio físico y aprendido. Es una estoy amaestrando y tiene destreza para hacer algo. Claro. Pero son habilidades no menores, pero complementarias. La principal habilidad que debe tener un alumno de la preparatoria, de la escuela, de la secundaria o de donde sea, no es la habilidad y la destreza, sino el ejercicio de la inteligencia y el pensamiento. Sí, totalmente, señor Saldaña. Entonces, habilidad y destreza nacidas del estudio de los principales valores de la humanidad. Claro. Es decir, yo estudio los valores y de ahí soy diestro, soy hábil, soy abusado para todo, sé deducir, sé comparar, sé evaluar y sé comportarme en la vida. Esa es la labor de la docencia. Y si no hubo nadie que se los dijera, ¿sabe usted que estoy pensando? Que es una bola de... Digo, ¿cómo no va a haber alguien que le diga, perdóname, habilidad y destreza, ni madre, aquí tienes que ponerle otra cosa? Claro. La habilidad y la destreza son muy delicadas, son una consecuencia. Claro, y hemos estado insistiendo en los congresos a nivel nacional e internacional sobre educación, sobre tratar de plantear una mirada a la educación que no pase por este tipo de reformitas que no resuelven nada. Cuando nos preguntan, bueno, y entonces, ¿qué fregados propone usted? Nosotros contestamos, pues la educación tendría que caminar en la construcción del conocimiento. Que esto es muy diferente a decir únicamente habilidad y destreza, no. Necesitamos que los alumnos desde el preescolar hasta los posgrados empiecen a construir el conocimiento para explicar el mundo, para transformar el mundo y para comprender el mundo. Nosotros así de manera breve tenemos muy claro hacia dónde tiene que apuntar, en todo caso una reforma que tenga que ver con la construcción del conocimiento, pero mientras la sigan sosteniendo únicamente desde estos pseudodiscursos de autoayuda, no vamos a poder caminar en ninguna transformación de orden, dijéramos, educativo. Otro detalle, ¿qué pasa? Yo creo que hay que ponerlo también en la mesa de discusión. Quienes están dirigiendo ahorita el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es el que va a legitimar lo que se les va a hacer a los docentes, son investigadores que yo he conocido en otros congresos. Silvia Smelkels es una, Gilberto Guevara Niebla, que fue dirigente del 68, es otro de los que están ahí trabajando como dirigentes de ese Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y uno se pregunta, ¿qué pasa con ellos que tenían un discurso más o menos parecido al que ahora estoy enarbolando en esta entrevista en relación a una verdadera reforma educativa, y por qué ahora estos intelectuales no han levantado la voz para tratar de reclamar lo que académicamente se tiene que reclamar ante la imposición, y ahora lamentablemente ya forman parte del instituto que va a evaluar a los docentes? Entonces, ¿qué pasa? Que he visto a lo largo del tiempo que el pensamiento académico pareciera que tiende a romperse cuando se empieza a institucionalizar, y que los investigadores académicos intelectuales de pronto al entrar a este mundo mediático del poder administrativo rompen de pronto su pensamiento académico. También hay que decir algo fundamental: quienes están hablando de los docentes nunca han trabajado en la docencia. Vuelvo a repetir, mi querida investigadora Silvia Smelkels, mi querido investigador Gilberto Guevara Niebla, ellos son de origen sociólogos y nunca han trabajado en lo que implica el nivel básico. Es decir, alguna vez estos que han estado en las mesas de discusión, peor aún estos señores que invitó esta empresa llamada Televisa, Héctor Aguilar Camín, Castañeda, estuvieron ahí hablando de educación, estos sujetos alguna vez en su vida habrán dado clases a 40 grados de temperatura en Tenochtitlan Nacional, Oaxaca, por ejemplo, en un salón donde hay 25 bancas y 50 alumnos, donde no hay drenaje y los baños están atestados de excremento. ¿Alguna vez estos que se permiten criticar a los docentes habrán trabajado en estas brutales condiciones? La respuesta es que no.
Entonces, creo yo que se orquesta toda una lectura negativa de los docentes con personas que en su vida han estado laborando en las condiciones en las que trabaja un docente, y eso, dígase lo que se diga, por supuesto que marca y signa los comentarios que uno hace referidos a la educación. No se dice, por ejemplo, estimado Saldaña, que los maestros oaxaqueños es el único estado de la República, que está piloteando en 2 escuelas de Oaxaca un proyecto pedagógico alternativo. Y lo digo porque yo he ido a trabajar directamente con ellos en la construcción de ese proyecto pedagógico alternativo. Son 2 escuelas de Oaxaca maravillosamente trabajadas, construidas en lo material, pero también maravillosamente trabajadas en lo académico, pedagógico, porque yo he ido a trabajar el tema del malestar docente, a trabajar con la pedagogía de los nadie, es decir, a ofrecer elementos que les permitan a ellos estructurar y seguir trabajando con este proyecto piloto de escuelas que sí están elaborando desde un esquema pedagógico alternativo. Yo no sé por qué eso no lo sacan en Televisa, yo no sé por qué eso no lo sacan en TV Azteca, y también yo no sé por qué muchos compañeros de Oaxaca que están acá no mencionan que claro que están haciendo algo, y claro que están proponiendo algo, y claro que están trabajando mucho más que el gobierno, porque a fin de cuentas ellos sí parten de un proyecto pedagógico y no de un proyecto de tinte empresarial económico. Sí, señor. Cuando me preguntan de la evaluación, estimado Saldaña, sí, y me dicen, pues entonces que no evalúen a los docentes, flojos, etcétera. No, lo que pasa es que, como bien lo dice usted, creo que la palabra evaluación la están sobrecargando de cosas, y es una palabra, vuelvo a repetir, esto lo digo yo, desde el ámbito empresarial. Las empresas evalúan. En educación lo que tenemos que hacer es comprender, llegar a la hermenéutica de lo que pasa en el ámbito de un salón de clase. Sí. Entonces, si en lugar de poner la palabrita evaluar, pudiéramos caminar a la comprensión de lo que pasa en una escuela, y a partir de esa comprensión, ahora sí, proponer un proyecto de intervención educativa, dado el fenómeno que se ha observado en X escuela, entonces creo que eso sería muchísimo más interesante que lo que propone este discurso empresarial. Mire usted, profesor, hay una cosa que puede resultar de cierta utilidad. Aquí, en las 2 partes que discuten y las 2 partes en conflicto, la voluntad gubernamental de hacer algo que le llama reforma. Y como no alcanzamos a comprender qué es lo que en realidad quiere el gobierno, ¿qué quiere el gobierno? Acabar con la corrupción sindical, mejorar evidentemente la educación del futuro de México, o quiere hacer gente útil a un sistema neoliberal de trabajadores empleados, por ejemplo, mano de obra. ¿Qué es lo que quiere? Quiere evidentemente construir empleados muy alineados al ámbito neoliberal. Ok, señor, permíteme usted. Quisiera acabar con la corrupción. Evidentemente, de tajo se hubiera trabajado con la corrupción persistente en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sí. El hecho de que haya metido a la cárcel a Elbester Gordillo no significa de ningún modo que se quiera acabar con la corrupción. ¿Por qué? Porque la meten a la cárcel, pero todo el sistema sindical corrupto quedó intocable, quedó exactamente igual, por nada más por dar una muestra. Ellos dicen que quieren que estén los mejores, los que cubran el perfil para ser docentes, son los que tienen que estar frente a los grupos. Y entonces me pregunto, si ellos quieren eso, ¿por qué el secretario de Educación no tiene el perfil? ¿Por qué la secretaria de CONACE, que es la que trabaja con los niños más pobres de este país en el ámbito educativo, no tiene el perfil? Entonces, hay una contradicción en el discurso. Sí. No se puede pensar que se va a acabar con la corrupción alimentando cuestiones corruptas. Ejemplo concreto, no se puede hablar de anticorrupción cuando se le condonan a Televisa miles de millones de pesos en impuestos. Sí, señor. Mire usted, doctor. Mire, doctor.
Es decir, si se está utilizando esto para cuestiones laborales, porque la carga económica es muy grande, la mecánica está equivocada, pero profundamente equivocada. Si le dieron, ahora sí que voy a decir el verso y no se tome en ninguno mal sentido, pero Sor Juana Inés de la Cruz dijo aquella frase: ¿cómo queréis que obren bien si las incitáis al mal? Es decir, si ya hicieron, si ya se produjo, si es un hecho que existe un sindicalismo corrupto, no estoy acusando al sindicato de corrupto, pero de que se prohijó, de que se acarició, de que se hizo y se utilizó y se pudrió a un área tan noble del quehacer humano en la defensa de los intereses del hombre y del ciudadano. El sindicalismo en México evidentemente que tiene grandes núcleos de corrupción. Eso ya está hecho. Ahora el gobierno dice vamos a reformar, pero ¿qué es lo que quiere realmente? Los reformados protestan. Entonces dicen, y entonces el gobierno toma como base, vamos a hacerte una evaluación, a ver si puedes conservar tu puesto. Creo que el mecanismo no es así. A lo hecho, pecho. Las cosas están como están. Y aquí tendríamos que revestirnos de un poco y asumir la dosis de cinismo que tenemos que tragarnos todos los mexicanos. Es decir, ya está la cosa así. Ahora, que no se siga deteriorando, pero tenemos una responsabilidad ante el futuro. Estamos sacando una bola de chamacos, que ellos se dicen chavos, que ni se integran, ni piensan, ni les interesamos, ni quieren, ni se sienten mexicanos, influidos o influenciados o promovidos o barnizados de culturas extrañas, con gran proclividad a la delincuencia, muchos de ellos, y es un núcleo muy, pero muy elitista el que se salva de una vorágine del no ser nadie y de la mediocridad. Se nos está pudriendo ante un aparato de televisión o un iPod o un iPad o un no sé qué a toda una generación que viene, porque ya llevamos 2 o 3. Nosotros que comenzamos, bueno, ustedes que comenzaron a educarse con el Chavo del 8. Entonces, no hay una Secretaría de Educación, hay 2. Así hay que comenzarle. Ahora, mire usted, hablando de otra cosa para que nos rinda el tiempo. Ayer hubo una mesa redonda. La descripción que hay de esa mesa redonda era exactamente como cuando a mí me invitaban a la organización, al comité organizador del Carnaval de Veracruz. 10 sentados de un lado, otros 10 del otro lado, gente parada, llevaban Coca-Colas, servían tortas, había refrescos, una señorita arreglaba su camarita para sacar fotos. ¿Sabe usted cuándo van a arreglar algo esos? No, nunca. Nunca, así no se discute. Eso es para la cámara de televisión, para que lo filmen. Obviamente, senadores y diputados y la parte de lo magisterial no llegaron a ningún acuerdo ayer. Claro. Y en Los Pinos, el burócrata de cara larga, que ve con cierto asco al que viene a llevarle una carta, muy bien, señores, yo recibo su petición y la haré llegar a la superioridad para que se tomen decisiones precisas. Yo le prometo a usted y a la madre para afuera y se acabó. Así no se arreglan las cosas. Claro. Claro. A mí me ha tocado estar en conflicto. Mire, allá en Veracruz había conflictos estudiantiles y el mecanismo era diferente. El profesor Stankovich, que estuvo con nosotros en Sopa de Letras como 5 años, era un especialista en problemas de crisis y nos daba lecciones invaluables
para poder llegar a una comprensión y primero clarificar el conflicto. Primero, aquí mi querido profesor, doctor, usted estará de acuerdo en que no está claro el conflicto porque no están manifiestamente expuestos los intereses de cada parte. No sabemos exactamente qué quiere qué quiere el jefe de un sindicato. No sabemos exactamente lo que usted dice. ¿Qué coño significa esto de habilidad y destreza? ¿Qué significa que el niño aprenda a contar con bolsas del supermercado? Con algo que le llama productos. En vez de que enseñar al niño a contar con estrellas, con gatitos, con peras y manzanas, como me enseñaban a mí. ¿Dónde está el plan oculto de una esclavización del pensamiento, nulificación del pensamiento? Es decir, entonces está triunfando el criterio televisivo de hacer que resplandezca y que tenga jerarquía de doctrina la ignorancia. Fíjese a dónde podemos llegar y deducir. Por eso la exhortación de muchos mexicanos es decir, hagan algo que se les pueda agradecer, convoquen a mentes lúcidas, que no tengan cómo, es decir, que desapasionadamente reparen ese jarrón roto que hay en la actualidad. Y hay otra, profesor, fíjese que también a la parte protestante, digamos a quienes protestan, yo no digo si justa o injustamente, gente que en ningún momento me he manifestado dándole justicia a uno ni a otro, sino plantear las cosas como son. En ningún momento les han dicho, oye, tú estás tomando tu actitud que está siendo aprovechada por tus enemigos, entre comillas. Tú le haces algo al poder, pero utilizas y friegas al pueblo, lo jodes al pueblo, para que el pueblo se enoje con el poder. Estás involucrando a un tercero que no tiene nada que ver. El ciudadano no tiene nada que ver, pero estás enardeciendo al ciudadano para que se enoje con el pueblo. ¿Por qué no cambiamos de objetivos de lucha? De métodos, perdón, no de objetivos. El objetivo tuyo, maestro, tú sabes cuál es y tú lo defiendes. Pero no utilices al pueblo como ariete, como punta de lanza para golpear las puertas de los pinos, por ejemplo, ¿no? Del poder del gobierno. Es decir, no habrá otro método por el cual se manifieste tu inconformidad, pero que no tengas que joderme que no pueda yo pasar con la ambulancia porque llevo a un familiar enfermo. Es pregunta. Adelante, doctor. Bien, fíjese que esa misma pregunta me la hicieron en el Congreso y me decían que ellos estaban de acuerdo, eso me preguntaban en el Congreso, estamos de acuerdo con lo que dicen los docentes, pero no estamos de acuerdo en sus formas de manifestarlo, porque el vandalismo ya me soltaron un discurso que creo que no venía al caso, pero bueno, lo primero que hay que contestar aquí, estimado Saldaña, es que creo que se nos está pasando de vista que los compañeros que están ahorita comiendo tortillas a veces duras en el Zócalo, porque a veces no hay que comer, son compañeros que vienen de una serie de agravios que han vivido desde sus comunidades, desde sus estados, desde sus municipios. Son compañeros, muchos de ellos que han egresado de escuelas normales rurales que se caracterizan, y la primera cosa que se pide en una escuela normal rural para ingresar es que sea gente de escasos recursos. Hay gente muy agraviada, compañeros docentes que han estado agraviados por años, que han perdido a papás, a mamás, etcétera, que tienen desaparecidos, etcétera. Entonces, una persona agraviada
una parte del pueblo agraviada, como es el sector magisterial, agraviada por los medios masivos de comunicación, agraviada por estas pseudoreformas, agraviada incluso por la sociedad que utiliza las escuelas cual si fueran guarderías, porque mucha gente se enoja de que no hay clases, pero no porque le importe que haya clases, lo que le molesta es que no tiene dónde dejar a sus niños para que los eduquen, porque hoy en día este sistema neoliberal provoca que tanto papá como mamá tengan que salirse a trabajar. Entonces, una persona que está tan agraviada podrá sentarse a dilucidar si está fastidiando a otro. Es difícil que lo haga. ¿Por qué? Porque desde su inconsciente, y aquí entra toda esta parte clínica, desde su inconsciente esa persona, si ve un vidrio, si ve un coche último modelo, si ve un cochino negocio de comida chatarra, por supuesto que va a explotar contra eso por lo que eso le representa. Otra, creo que tenemos que decirle a la gente que nos escucha y que evidentemente se ha visto afectada por los bloqueos de los compañeros docentes, y creo que el tema que se está discutiendo de fondo en relación al futuro de los niños en la educación, creo que es un tema que sí le compete a toda la sociedad mexicana. Los papás que nos están escuchando ahorita y que dicen, ay, por lo menos mis hijos están en la escuela, creo que tendrían que preguntarse, bueno, mis hijos están en la escuela, ¿y para qué los van a formar? ¿O para qué los van a preparar? Si los padres de familia que ahorita piensan que ellos sí tienen a sus hijos en la escuela, supieran que los están formando para que vayan a trabajar al Walmart, entonces yo creo que esos papás que se ven de momento afectados por una marcha, a lo mejor se bajan del auto y se van a acompañar la marcha, porque creo que ningún padre sensato quisiera que sus hijos terminaran únicamente llenando bolsas de productos en un supermercado o jugándose la vida en una motocicleta para entregar una pizza. Así que creo yo que lo que ha faltado ante el punto nodal que usted toca, que a mí se me hace importante, estimado Saldaña, la desinformación derivada de la gran madre educativa de este país llamada Televisa y TV Azteca, la desinformación emanada de estos medios masivos de comunicación, lleva a que el ciudadano común y corriente, a que la gente de pie como nosotros, pudiéramos cuestionar lo que hacen los docentes, porque únicamente nos están ofreciendo un panorama, se aprovechan de lo que sentimos mientras estamos en la calle, es decir, dice el locutor, usted en este momento se encuentra en el tráfico, claro, pues ahí están bloqueando los maestros, no es posible, usted que tiene que ir a trabajar, usted que sí es cumplido y responsable y que a lo mejor le van a descontar por estos vándalos, esto no puede seguir pasando, los ciudadanos, pero no nos dicen, por ejemplo, si nos dijeran, a ver, usted está en el tráfico, tiene 2 horas, pero los maestros están buscando que el hijo de usted no sea únicamente formado para trabajar en comida rápida. Los maestros están buscando que el hijo de usted pueda construir tecnología, crear conocimiento, llegar a los niveles altos de producción de eso que se llama tecnología, medicinas, nuevas cosas en la educación, en la arquitectura, en la ingeniería. Si nos dijeran eso, si nos informaran qué hay detrás, posiblemente la gente entonces tendría una mirada distinta de los bloqueos de los docentes, pero eso no nos lo dicen. Creo que es fundamental que la gente que nos está escuchando ahora, y no se trata de justificar nada, pero que sí comprenda que no porque sus hijos estén ahorita en la escuela, sus hijos se están preparando para algo. Las personas que tienen a sus hijos en la escuela en este momento tienen que tener consciente y tienen que tener claro que los están formando para que terminen como empleados de supermercado y punto. Y lo puedo comprobar porque así están estructurados los planes y programas de estudio desde el nivel preescolar hasta los niveles de doctorado. Lo puedo comprobar porque el médico ya ha mercantilizado su profesión y únicamente atiende a quien le puede pagar dinero. Lo puedo comprobar porque el ingeniero que pudiera hacer bien una carretera la ha hecho chueca para ahorrarse una lana y ganarse más bienestar económico, aunque en esa carretera que hizo chueca se vayan a matar 20, 30, quién sabe cuántos miles de mexicanos. Es decir, únicamente la gente que tiene a sus hijos en las escuelas en este momento y que dice, ay, qué bueno que mis hijos no son de Oaxaca, ay, qué bueno que no son de Michoacán, pues lamento decirles que sus hijos no son de Oaxaca, no son de Michoacán, están en la escuela ahorita, pero para lo único que los están formando, por supuesto que es para que terminen de empleados de supermercado.
muchos compañeros docentes que están trabajando frente a las aulas ahorita y que pudieran enojarse por mis palabras, los invito a revisar mis investigaciones para que ellos comprueben que sin darse cuenta lo único que están haciendo es seguir promoviendo una serie de políticas neoliberales en la educación. Usted ha tocado otro punto que creo que vale la pena retomarlo, señor Saldaña. Las escuelas han dejado de construir identidad. Las escuelas han dejado de trabajar en la construcción de eso que se llama nacionalismo. Hoy se habla de globalización, se habla de internacionalización de la educación, pero lo que no se discute es que no podemos entrar al mundo global si antes no tenemos una estructura de identidad, de amor a este país. Pues los niños que están ahorita en la escuela están siendo destruidos en lo poco que tuvieran de identidad. Baste ver que en las escuelas de este país se hacen concursos de Miss Coca-Cola, baste ver que en los concursos de este país se siguen haciendo la reina de la primavera, baste ver que en este concurso son las empresas de productos chatarras las que entran ahora a lo que llaman ellos las kermés. Entonces, perdón, entonces, considero yo que no se ha dado la información pertinente y que la desinformación, por supuesto, que ha provocado que se tomen posturas radicales. ¿Y cuáles son las posturas radicales? Esas posturas en donde los maestros están ofendiendo al pueblo, sin dar cuenta que estos maestros sí tienen que ver con el pueblo, con todo el mundo. Pero sin embargo, ante la desinformación se reacciona de manera visceral y evidentemente creo que lo delicado de esta situación es que hay una invitación subliminal y a veces ya muy directa a que se acabe con eso. Es decir, si nos están molestando, que como pueblo tengo derecho a exigir que les echen a la Policía Federal. El Instituto Nacional de Atole con el Dedo, que se ha inaugurado con este sexenio, se ha especializado en jugar con los conflictos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la táctica de choque? Una de las características psicológicas, psíquicas de las tácticas de choque es, primero, hablar con el enemigo, decirle que lo vamos a escuchar, decirle que lo vamos a atender, decirle que sus propuestas son muy valiosas, decirle que le invitamos a que siga planteando sus propuestas y que tiene las puertas abiertas para el diálogo. Pero mientras le digo todo eso ya pasaron meses y mientras le digo todo eso en esos meses ya se aprobó lo que ese sujeto me quiere decir que no se apruebe. De tal manera que ya pasaron 3 meses, firmamos un documento que sirve para nada, nos tomamos la foto que sirve para nada y ya después les digo lo que ese sujeto no quería que le indicara. Es decir, apruebo lo que se estaba buscando no aprobarse. Estas tácticas dilatorias son de manejo psicológico del enemigo y sirven para asusar a la población, porque a la población se le da la percepción de que los escuchamos, de que les estamos haciendo caso, y mírenlos, vean ustedes, ya nos sentamos a platicar con estos sujetos y no logramos nada, ya les dijimos que sí, pero ellos siguen insistiendo, vean ustedes la necedad. Y entonces mediáticamente la percepción es, pues sí es cierto, ya les abrieron las puertas para dialogar y mira, nada más no quieren resolver nada, luego entonces son necios, luego entonces son vándalos, luego entonces hay que agredirlos. Mire usted, entonces, hay un manejo muy perverso. Esta guerra de choque psicológica a través de los medios es muy perversa y pierde el sentido humano de atender un conflicto. Bien lo dice usted, hay que clarificarlo y los que se encargan de no clarificarlo son los medios. Sí, señor. Mire, doctor. Dijera yo, interesados en no clarificar las cosas, porque la no clarificación de lo que verdaderamente acontece en este país tiene beneficios a los que venden alcohol, tiene beneficios a los que venden comida chatarra, tiene beneficios a los que le endilgan al mexicano un partido de fútbol y cualquier cosa para que el mexicano se la trague. No es de extrañar que el alcohol, por ejemplo, solo por dar un dato, las bebidas alcoholizadas se venden más cuando el mexicano está en crisis, cuando hay una devaluación, cuando el mexicano no tiene dinero, cuando el mexicano no tiene cómo sostenerse, Bebe es más. cuando más triunfa la industria que vende bebidas alcohólicas. Mire, doctor, le quiero decir algo. Usted está describiendo con esa explicación tan exacta que nos está haciendo un nuevo elemento que no se ha examinado.
esta pugna, conflicto, dificultad, esta divergencia, esta crisis, normalmente debería haber sido entre un gobierno que quiere hacer cambios a los que llama una reforma, un sindicato de maestros o una sección o un área que se opone y se siente lesionado por esa pretensión. Y desde luego una tercera parte que es la recipiendaria, la que va a recibir los bienes o los males, vamos a llamarle males, o las dificultades de esa desavenencia hasta el momento. Voy a decir una grosería, pero creo que esté bien dicha. ¿Qué carajos tiene que hacer la televisión en medio? Digo, ¿qué? ¿Qué le importa? Sino tener, no es que no le importe, es que no puede tomar un rol ejecutivo de hacer una campaña. Es que el rol de la televisión no es confrontar, animar al pueblo en contra de otra parte del pueblo, incitando al gobierno para que haga un uso racional de la fuerza. La fuerza y lo racional son incompatibles. Es decir, usar la fuerza racionalmente tiene ya un viso, un pequeño matiz de yo no necesito la fuerza, tengo el pensamiento, tengo la estrategia, tengo la disuasión, tengo el diálogo. Si ese diálogo no se da entre las esencias más puras del ciudadano, que son los diputados y senadores, que deberían ser los diputados y senadores, si para dialogar no basta el conocimiento de los maestros y su dirección, y las instancias gubernamentales, universitarias, educacionales del país, es que tenemos un conflicto grave. Pero ese conflicto viene una aplanadora, directora y rectora del pensamiento nacional que le dice al pueblo, fíjate que todo esto nos ha llevado a que te quedes sin fútbol el domingo. Qué desgraciados. Es decir, tú, Abel, fíjate que ya te mentó la madre Caín. Es como si le dijeras eso. Es decir, fíjate que hay, hay una tercera fuerza que está en contra de ti, pueblo, y que por esos ahora tú vas a sufrir. Reclámale al que puede todo que golpea al otro. Joder, qué peligroso, mi querido doctor. ¿No le parece a usted que es peligroso y que ya trasciende el fenómeno? Sí. Porque lo que dicen los locutores no dicen, pensamos que tal puede ser o esto. No, dicen, son unos desgraciados, sátrapas, tal y tal y tal y tal. Porque uno está siendo herido y está muy enojado, claro. Y están canalizando eso en ese enojo, no para la solución del problema, sino para su agravamiento. Adelante, doctor. Sí, estamos ante una situación muy delicada, porque ya las instituciones que en este país se construyeron, a veces con sangre, a veces con corrupción, con lo que sea, pero se construyeron en este país, ahora han dejado su lugar institucional, su pensamiento ideológico político ha sido, dijéramos, rebasado por la imposición de un pensamiento mediático. Quien decide, quien opina,
quien pareciera que tiene únicamente el derecho de hacer, no hacer, proponer, no proponer, aprobar o no aprobar, ya no son las cámaras de diputados y senadores, ya no es el gobierno federal. Ahora quien aprueba y desaprueba es la televisión mexicana. Quienes deciden qué es lo correcto en términos incluso de justicia, honestidad, valores, ley, reglamentos, etcétera, ya no son las instituciones de este país. Quien manda ahora al ejército, quien manda ahora a la Policía Federal, quien incluso mangonea a los poderes políticos de este país es la televisión. El político se muere por salir en la televisión, no porque le interese en sí mismo exponer su idea, su pensamiento, le interesa salir en la televisión porque la televisión lo encumbra, la televisión le va a dar justamente lo que el sujeto en su exagerado narcisismo desea, encumbrarse como un actor más de La Rosa de Guadalupe. Entonces es triste porque todo lo que los mexicanos han venido luchando desde la época de la independencia de este país, ahora ha sido borrado por un nuevo mandamás, por un nuevo ente que está hasta en 5 televisiones en todos los hogares de este país, que es el que está rigiendo las políticas educativas, laborales, energéticas, hacendarias, porque la televisión vive a partir de quien la consume y se la traga. Y es muy interesante el fenómeno. La televisión entonces presenta el producto y quien está sentado del otro lado tiene que consumirlo. Por lo tanto, ella es la que tiene que regir todos los destinos del pensamiento, humanos, intelectuales, etcétera, para que la gente siga tragándose todo. Tristemente, la televisión ha borrado a las instituciones de este país, estimado Saldaña. Sí, señor, se ha arrogado lo que le corresponde al pensamiento nacional. Por eso nos damos cuenta que muchas veces, u ocasionalmente, para decirlo con propiedad, muchas veces el criterio de la producción televisiva ha hecho de hacer toda una bandera de la ignorancia. Mi querido doctor, son las 11, ya platicamos una hora, le agradezco a usted mucho. Son muchas las personas que gentilmente nos han tuiteado, retuiteado, como se llame. Voy a revisarlo todo y servirá para otras ocasiones. Muchas gracias, doctor Lara Peinado. Y la gente puede revisar Reforma Educativa, Producto Milagro, Producto Chatarra. Así está en el internet un artículo para que tengan un panorama más profundo de lo que está pasando en la educación. Repítalo, por favor, repítalo, profesor. Con todo gusto, se llama Reforma Educativa, Producto Milagro, Producto Chatarra, doctor Lara Peinado. Así pónganle en el buscador de Google y ahí van a encontrar este artículo en donde analizo de fondo qué es esta reforma educativa. Muchas gracias, doctor José Antonio Lara Peinado. Mucho gusto. Un abrazo, estimado Saldaña. Gracias. Gracias, señores. Son ustedes muy amables. Hasta luego, Pepe. Sí, nos escuchamos mañana y ya está el audio de Estado de los Estados del día de ayer. Mañana es viernes, ¿verdad? Mañana es viernes. Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias, ¿eh?